Hola, buenas tardes a todos, eh, especialmente a Sandra, que nos va a acompañar hoy día. eh, Entonces, y por eso, por este Perdón, Ricardo, que, queridos, por fin, tengan en cuenta, fíjense muy bien que tengan sus micrófonos apagados porque a veces se escuchan otras voces. ya, oye, buenas tardes. Hoy día tenemos una sesión bien importante, de nuevo, de esta línea 2, que es un diagnóstico de cómo eh, actualmente se ejerce una pérdida y una supresión y una opresión sobre la diversidad biológica y cultural. Estamos en un mundo muy convulsionado de guerra que nos desgarran, que nos dejan a vista y paciencia ver cómo selectivamente algunas voces se escuchan, algunas otras voces se eliminan, y por voces digo voces humanas y también voces de otras especies biológicas y ecosistémicas. Eh, Ese es el drama y el problema de los centinelas de la homogeneización biocultural, que lo analizamos desde 4 sublíneas. Hoy espero que los 4 investigadores principales podamos participar activamente. Son Rodrigo Vázquez, Laura Luna, Elke Schüttler y yo, con el que de hecho, dado la cercanía del tema que vamos a tocar con ella, estuvimos intercambiando algunos mensajes y la lectura de Sandra. Ahora, con el... ¿Va? ¿Algo pasa aquí? Ahí, sí. Con el seminario de hoy se enmarca en este objetivo general del TIC, que es, primero, comprender valores eh, de, de múltiples culturas y de las raíces de Occidente, tanto desde sus raíces como emergentes, y con qué metodologías transdisciplinarias podemos poner en acción estos valores que a veces parecieran muy olvidados o simplemente eliminados, como está ocurriendo con la censura mediática en varios países, incluso con la censura académica. Eh, para ello, la línea de filosofía contempla 4 sublíneas, una que es dirigida por el doctor Ricardo Salas Astraín, que está recibiendo un reconocimiento durante este mes por su largo trabajo con la cosmovisión mapuche, enfocado con conceptos tanto occidentales, particularmente la escuela de Frankfurt, es decir, una escuela crítica de pensamiento, y con posturas emergentes del buen vivir y otros conceptos que brotan desde Latinoamérica. Hoy, Sandra Baquedano viene a expresar un trabajo que se intersecta mucho con la línea 2.3 que dirige Elke Schüttler desde el punto de vista más biológico de las especies exóticas invasoras, que son mamíferos sintientes, pero que estos mamíferos sintientes vienen también en detrimento de algunas otras especies nativas. Y Sandra combinará entonces algún enfoque sobre las relaciones con las especies animales y un artículo que se conecta con lo que ella está investigando en este momento, que es el concepto de ecocidio, que vuelve a traer a colación. Las otras líneas son la de la bioética global, que nos expuso Luca la semana pasada, y la línea que con Jessica Sepúlveda y otros investigadores estamos explorando, de ecologías espirituales, de ecologías de otras voces que buscan relaciones de cohabitación con la diversidad biológica y cultural. Entonces, vamos a ver un dilema que es bien complejo. ¿Qué hacemos con un ser sintiente que causa un problema? No voy a adelantar más. Y en particular, quiero que veamos el tema del ecocidio, que fue el artículo que les compartí también por el chat del WhatsApp. Y el tema del ecocidio creo que tiene 2 relevancias para nosotros como investigadores TIC y para toda la comunidad TIC que estamos participando los viernes en el seminario de investigación del centro. Uno,
viene a expresar la naturaleza del apoyo que nos da el Ministerio de Ciencia. El Ministerio de Ciencia nos da un fondo semilla para que con esos fondos semillas podamos profundizar en temáticas que requieren de un apoyo tanto financiero como logístico distinto. Y en ese sentido, Sandra adjudicó un Fondesit en el cual, como comunidad de pensamiento, yo los invito a todas las estudiantes sobre todo, a acercarse a Sandra, porque viene a recuperar un concepto que fue crítico durante la guerra del Vietnam, cuando es acuñado, y hoy ella lo está trayendo en un nuevo contexto, y creo que yo creo, Sandra, que es el primer Fondesit sobre este tema en Chile. Entonces, eh, acompañemos a Sandra en ese aspecto del fondo basal, un fondo semilla, pero que esta rama se potencie con ello, con aquello que Sandra nos trae. Y lo segundo, viene a remecer y conmover algo que es muy importante y delicado, que un centro de investigación no simplemente de hechos neutros, sino que tengan una dimensión ética solidaria. Y hoy no solo estamos en un ecocidio, sino que estamos en un genocidio. Y cómo, como ciudadanos responsables, como investigadores responsables, podemos aportar conceptos, avenidas de discusión, de diálogo, de cultura que venga a remediar con la mayor celeridad posible esta prevalencia de una cultura de la muerte, de una cultura de la guerra, y favorezcamos una cultura de la vida en su diversidad biológica y cultural. Así que agradezco mucho a la doctora Sandra Baquedano el que haya tomado el desafío de este tema complejo y que nos venga a compartir con todas y todos nosotros. Muchas gracias, Sandra, y estamos a tu disposición en esta sesión. Bien, bien. Estimadas, estimados, los saludo. Para mí de verdad es un honor estar presente en esta instancia reflexiva donde me voy a enfocar. No sé si están viendo el PowerPoint, ¿se ve? Todavía no. Todavía no. Estoy acá en la universidad y hay una protesta también de estudiantes, así que no sé si la escuchan. Un poquito. Ya. Bien. Ahí sí estás compartiendo. Ahí sí. Ya. Bueno, había señalado y el programa señala como título de esta presentación Historia y alcances del especismo, posibles vías de estudio y prevención, ¿ya? Como fue compartido el texto de ecocidio, lo que entonces voy a hacer es una introducción sobre la problemática del especismo en la historia del pensamiento occidental, para así poder entender cómo esta forma masiva de especismo puede llevar a la crisis ecológica, climática actual, pensando en dinámicas ecocidas y potencialmente ecocidas, ¿ya? Es así entonces que me voy a referir al concepto especismo, su historia, y luego adentrarme en la problemática del ecocidio, ¿ya? De alguna manera están viendo de que hay fines comunes que comparten la ética animal y la ética biocultural y que están muy relacionadas con estos dos conceptos. ¿Mm? El concepto ecocidio fue recién acuñado en la década de los 70, ¿ya? En una Paider lo escribió en 1970, pero en 1971 ya apareció en su artículo Experimento con animales. Es decir, si bien tiene un pasado que nos remonta a miles y miles de años atrás, la acuñación propiamente tal del término surge recién en este
en este periodo, y Ryder lo hizo en vista de denunciar los crueles experimentos que estaban llevando a cabo los científicos de su época con los animales en los laboratorios, ¿ya? Él señala que especismo proviene de especies, así como podríamos pensar que el racismo hoy en día se aplica a raza, ¿no? Es decir, el racismo se da a nivel de intraespecie, el especismo supone un traspaso de la especie. No se trata de una igualdad o semejanza sustancial entre ambos fenómenos, sino de un análogo referencial, y en el fondo podríamos decir tanto el racismo como el especismo, y uno podría decir el sexismo, aluden a formas de discriminación. ¿Qué es el especismo? Eso es lo que nos preguntamos. Y allí están viendo ustedes que el especismo se aplica a la creencia de la superioridad de una especie en detrimento de las demás, ¿ya? Y entonces promueve la separación o valida la separación de especies o grupos por segregación en condiciones de vulnerabilidad. Es importante esta última palabra, vulnerabilidad, porque también uno puede separar a ciertas especies, pero para protegerlas, cuidarlas, ¿ya? No, acá estamos hablando en el caso del especismo, que se trata de condiciones de mucha vulnerabilidad, donde se los hace vivir en hábitats artificiales a los de ellos, como pueden ser los mataderos, los laboratorios, los zoológicos, los circos, en fin. Y un aspecto importante que no hay que olvidar respecto al especismo es que está sustancialmente vinculado con el problema del sufrimiento, con la capacidad de sufrir. Esto es interesante porque, bueno, eh, sufrir sin duda es un fenómeno muy complejo desde una perspectiva biológica. Acá hay muchos biólogos, así que ustedes lo sabrán mucho mejor que yo, que se suele definir el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable que se encuentra en relación con algún tipo de lesión tisular real, un daño potencial, ¿ya? La reacción ante ese daño es lo que estimula precisamente a actuar. Y cuando los mecanismos defensivos no ayudan a canalizar el dolor, sino que se vuelven contra quien lo padece, se produce una suerte de atascamiento. ¿Ya? Es así como hay autores que piensan el tema del sufrimiento asociado incluso a una cierta pasividad, ¿no? Que lo distingue a veces del dolor en el caso de los seres humanos, que es mucho más local, más específico. Bueno, el paso de uno a otro, sabemos, se anula cuando se pierde, digamos, la esperanza de alivio real, y la persona entonces cae en un estado que es más generalizado, ¿ya? El dolor, reitero, es más específico que el sufrimiento, y como tal, ¿ya? Tiene claramente una utilidad biológica, ya que debiera aumentar la posibilidad de supervivencia de una especie, permitir, como están leyendo, las fuentes de daño y por consiguiente eh, las fuentes de sufrimiento, con independencia de la raza, la especie o el género de un ser vivo. Ahora, lo que se ha dado históricamente en las posturas más bien especistas es pasar por alto este padecimiento que simplemente se lo niega o ignora en especies no humanas. ¿Y cómo se puede entender con mayor profundidad esto? ¿Ya? Esto no es algo nuevo, sino que tiene un pasado de muchos años, ¿ya? Y que nos remonta a los orígenes de la metafísica misma, ¿ya? De hecho, es clásica la jerarquía ontológica en el origen de la metafísica. Pensamos con Platón, con Sócrates, la distinción entre un mundo sensible y uno inteligible. Y en muchos de los diálogos platónicos, socráticos, se plantea que la muerte puede significar el ingreso a un estado más elevado, pero el sabio no ha de buscar la muerte, sino porque podría atentar con la propia vida,
sino en una disposición anímica que oriente hacia una vida virtuosa, ¿ya? Permaneciendo con el correr de los años en el anhelo de morir. Y dentro de esta cosmovisión hay que desarrollar la esfera espiritual mediante la educación, el buen uso de la recta razón para asegurar que su alma, el alma humana, transmigre a estirpes superiores. Y de acuerdo, podríamos decir, a los grados de virtud o vicio, es que su alma va a transmigrar, ya sea a semidioses, seres humanos, o si ha cometido vicio, a estirpes inferiores, los animales. ¿Ya? Esta postura entonces jerárquica de especies que ya está presente en Platón, de alguna manera hereda en Aristóteles, que es quien ahora están proyectando. ¿No? Es decir, Aristóteles, sin extrapolar a esferas transmundanas esta marcada estratificación de especies, sí podríamos decir que esta girita concibe la naturaleza en relación a lo que él entiende como movimiento, y él piensa que las cosas alcanzan su más pleno desarrollo no cuando están en acto, o sea, no cuando están en potencia, sino cuando están en acto propiamente. Así, no sé, una rosa, por ejemplo, mostraría mucho mejor su naturaleza cuando está en flor a cuando es una semilla. Y este despliegue él no solamente lo aplica a un plano biológico, sino también social, es decir, en la polis se muestra mejor lo que es intrínsecamente la naturaleza humana, porque es el medio en el que se pueden desarrollar sus capacidades más altas, ¿ya? Y nos hace ver, como están leyendo, que justamente en la vida la polis es donde se puede desarrollar la ética. Y esto es muy importante porque si bien parecieran quizás ser abstracciones solamente del pasado filosófico, han marcado mucho las éticas tradicionales que tenían que ver con eso, en que todas las éticas tenían que ver con regular las relaciones de los seres humanos entre sí, pero quedaban excluidos de la esfera moral los animales, las plantas, la biosfera en su conjunto. ¿Mm? Bueno, y acá tenemos que respecto al mismo Aristóteles, que tiene una relación bastante funcional, él consigue una relación bastante funcional respecto a la relación del ser humano con el resto de las especies, ¿ya? Así que él dice, no sé, las plantas están para servir a los animales y nosotros tenemos que servirnos de los animales, los seres humanos tenemos que servirnos de los animales. O sea, en general concibe la relación entre las especies desde una perspectiva más bien funcional. Veo que Ricardo, está levantando la mano, no sé si tienes alguna observación, una pregunta, ¿sí? Sí, en esta diapositiva yo creo que lo que estás diciendo, subrayarlo en el sentido de que dos conceptos bien claves desde los 90 y 80 en la conservación biológica, el valor instrumental y el valor intrínseco, y ver aquí algo en Aristóteles que tiene dos caras. Uno, el claramente distinguir un valor que tú llamas funcional, ¿no es cierto? Muy propiamente, muy certeramente, que es el instrumental, es decir, los animales, más que un valor en sí mismo, como ellos, tienen un valor porque sirven al ser humano, incluso con el sesgo de género el hombre, en el caso aristotélico. Entonces, si pudieras elaborar un poquito eso, el valor instrumental, el decir que un ser vivo o un ser ecológico, o un ser no humano, tiene valor de vida en cuanto ayuda a la vida del ser humano, que es depositario no solo de un valor instrumental, sino de un valor intrínseco, que lo merece por su vida en sí misma. Pero si las plantas no sirvieran, tal vez no tendrían ese valor. Y si dejáramos también abierta la ventana, con dejar anunciado que Aristóteles, por otro lado, deja una mirada que trasciende y permite criticar al dualismo que más tarde Descartes va a hacer, porque todos estos seres tienen algunos elementos en común
que son las almas vegetativas, las almas pasionales y las almas racionales, que aunque tienen un punto en común, tienen lo que tú señalas, el carácter jerárquico, ¿no es cierto?, en la cadena del ser. Eh, entonces, creo que vale la pena detenerse porque esta discusión sobre el valor instrumental y el valor intrínseco está muy metida en los servicios ecosistémicos, ha sido cuestionado por investigadores del TIC, por ejemplo, Jaime Ojeda, con el concepto de reciprocidad, valor intrínseco en seres no humanos. Eso, que si pudieras comentar un poquito, me parece una cita muy rica como para quedarse con eso en la retina y comprenderla más a fondo. Sí, sí, y lo vamos a comprender más a fondo también porque esta reflexión que tú haces, Ricardo, entre el valor intrínseco y que pueda tener un ser vivo a un ser concebido como un mero medio para los fines nuestros, es algo que no solamente está presente en esta cita que se está proyectando y que le llamó la atención a Aristóteles, sino, por ejemplo, también en la que vamos a ver que pertenece ya más a la cosmovisión de los estoicos, ¿ya? Es decir, esta relación más bien funcional de las especies se hereda, esa gradación valórica, ¿ya? Se hereda fuertemente en los estoicos, ya siendo que ellos tenían una visión particular de la naturaleza, de Dios, de la razón, manifestaciones todas que ellos consideraban como inseparables, digamos, como una, perteneciente a una unidad inseparable que ellos llamaban neuma, a la cual, digamos, derivaban, a partir de la cual derivaban una ética que precisaba vivir según la naturaleza de cada uno, vivir según la naturaleza del universo, ¿ya? Entonces, la concepción estoica de la naturaleza, todos los acontecimientos del mundo están regidos por la ley del neuma y a raíz de eso la libertad del ser humano consiste en la aceptación del propio destino, ¿ya? Que es vivir acorde a la razón, porque en esta tradición la vida no es considerada en su estricto un bien, sino, ni tampoco un mal en sí misma, ¿ya? Sino un indiferente, y dentro de esos indiferentes pensaban ellos las cualidades racionales, las capacidades humanas más altas serían las que de alguna manera condicionarían la plenitud de los mortales, ¿no? Y en torno a ellos, a los seres humanos, se subordinan el resto de las especies a través de una jerarquía estrictamente funcional que, como vimos, ya estaba presente en Aristóteles, ¿ya? Y que continúa con la misma presencia, digamos, en el caso de, mm, de los estoicos, ¿ya? Y claro, ya como bien hizo ver Ricardo, esto igual es cuestionado por diversas personas que se han dedicado a la filosofía, a la ética animal. Por ejemplo, el mismo Reagan, en los derechos de los animales, él habla de este valor inherente, digamos, que pretende hacer un extensionismo, de que no solamente el hombre sea considerado un bien y un fin en sí, sino también el resto de los seres vivos, ¿ya? El resto de los animales. Esto también está presente en el principio de responsabilidad de expansión, ¿ya? No sí en relación a cada miembro en particular, sino a las especies en general. Bueno, pero tenemos esta relación que están viendo funcional, que no solamente es de Aristóteles, sino que también está muy presente en el universo antiguo, incluso en los estoicos, a pesar que con los estoicos no se hablaría de tanto de un antropocentrismo, sino más bien de un cosmocentrismo, en la medida que finalmente ellos igual piensan que el ser humano está acá para contemplar también, no a otro ser humano solamente, sino el universo en general. Pero ahí están viendo otra cita donde también se da esta relación jerárquica y funcional de las especies, ¿no? Que va a guardar sesgos discriminatorios que se van a notar también con mucha claridad en el medioevo. En el medioevo piensen que con el paso del universo antiguo al universo medieval,
se retoma este argumento que fue planteado por Aristóteles, compartido por los estoicos, y se mantiene esta jerarquía biológica entre los seres vivos y se adopta esta verticalidad providencial de las especies como la postura oficial de la Iglesia, ¿ya? Y aquí hay que considerar que en el universo medieval todos los pecados, ¿ya? Entre ellos el matar, son solamente acciones contra otros seres humanos o contra Dios, en el caso de otros pecados, ¿no? Y ahí están viendo una cita de Agustín de Hipona, que él condena, por ejemplo, radicalmente la muerte voluntaria, porque dice, el quinto mandamiento no dice no matarás a un otro, por lo tanto, si tú te matas, igual estás incurriendo, estás violando ese mandamiento, ¿m? Y cuando se explaya sobre ese tema, deja entrever con mayor nitidez la exclusión de los animales no humanos de la esfera ética. ¿Ya? Sostiene que el auto-homicidio, están viendo ahí, es una violación al quinto mandamiento, pero él dice que en cualquier caso, el quinto mandamiento no contempla especies que no sean la humana, ¿ya? E incluso explicita en diversas obras la licitud de esta práctica en animales no humanos, ¿ya? Ahí están viendo entonces la cita donde expresamente nos dice sobre eso. Y ahí dice ya que a ellos, los animales en el fondo, no se les concedió participarla con nosotros. Esto hace que por justa disposición del Creador su vida y su muerte esté a nuestro servicio, ¿ya? Es decir, son claras las repercusiones éticas que tienen las cosmovisiones jerárquicas existentes en la tradición occidental, ¿no? Incluso, por ejemplo, si uno mata a un animal, ¿no? Se piensa en el universo medieval, si yo mato el animal de otro e incluso le provoco daño a ese animal, un daño innecesario, el pecado no sería de ningún modo en contra del animal, ¿ya? Sino en contra del propietario. Y es así que se encuentra, por ejemplo, en Tomás de Aquino, un caso específico de esto, y se explicita de que ahí el pecado tampoco sería el de dar muerte, sino que sería el de robo, porque yo le habría robado al dueño de ese animal un bien que le pertenecía. ¿Mm? Bueno, eso es lo que ahí proyecté la suma teológica, que es donde Aquino se expresa de manera más explícita respecto a este tema. Y Tomás de Aquino defiende, sí, obviamente, este orden jerárquico providencial de especies encabezado por el estrato humano concebido en el lugar superior de la creación. Y en la modernidad van a persistir estas concepciones, pero sí con elementos nuevos, ¿ya? La crisis que sufre la Iglesia en el orden intelectual, en el orden político, ayuda a entender el paso del universo cultural medieval a la modernidad y independizarse de una certeza revelada, como ocurría en la época del medioevo, a una verdad que ya no va a buscar apoyo fuera del ser humano, lleva a que el hombre se libere de ciertos principios fundamentales que había aceptado como verdaderos, que ya no le resultan más válidos. Y bueno, la protección de esa premisa mayor, verdadera, que ya no va a tener un lugar incondicional en un conocimiento que, reitero, no va a conocer apoyos externos fuera de sí, lleva a que el ser humano sienta como una especie de desamparo cósmico, ¿ya? Que trata de superar mediante una relación vejatoria de dominio respecto a otros seres vivos. ¿Mm? Bacon, el filósofo de la Revolución Industrial, por ejemplo, pensaba que las sociedades que incentivaran el desarrollo tecnológico iban a ser las que se iban a fortalecer y se iban a terminar por imponer, ¿ya? Y por eso es que trató de consolidar un poder científico que fuese capaz de dominar la relación entre el hombre y la naturaleza, ¿ya? Y es interesante porque si están leyendo, si pueden leer esta cita, fíjense que en la parte, ya en las últimas líneas, dice: recupere por tanto el género humano el derecho suyo sobre la naturaleza,
que le compete por donación divina y désele poder, ¿ya? O sea, estamos hablando de este pensamiento para quien saber es poder, ¿ya? Y para este tipo de sujetos, conocer la naturaleza no es dejarla ser, digamos, sino que manipularla, perturbarla, en fin, se plantea que la ciencia tiene que buscar ávidamente transformar la naturaleza, alterar sus propiedades, ¿ya? Justificándose la necesidad de controlar el resto de los seres vivos para ponerlos al servicio del ser humano. Eso está muy explícito en, por ejemplo, la Nueva Atlántida, ¿ya? Pero también en el Novum Organum de Bacon, ¿ya? Es cierto que el control del medio ambiente por vías mecánicas es casi tan antiguo como el Homo sapiens, pero la diferencia es que uno podría decir fue legado de este pensamiento haber elevado ese poderío, ¿ya? Sobre una naturaleza concebida como algo inferior y que está fuera del ser humano, haber elevado eso a nivel de sabiduría filosófica, ¿ya? Hay muchos autores que han criticado explícitamente esta postura, ¿ya? Yo menciono acá, por ejemplo, 3 libros que considero que son cruciales para entender esta dinámica, para entender la ciencia moderna, y que muestran una visión distinta, ¿ya? Destaco el libro Abrazar la vida de Vandana Shiva, porque también es interesante la postura de la cual y la posición de la cual ella nos habla, porque tenemos también que superar este sesgo de pensar que la filosofía ambiental y todo esto surgió, digamos, en Estados Unidos o en Inglaterra, sino que hay otras voces de lo que hoy se llamaría el sur global, que han trabajado temas y que han rescatado fuentes muy profundas. Bueno, de hecho la ética biocultural lo hace, las valora, y que muestran, digamos, la visión, una visión muy crítica respecto al despliegue de la ciencia moderna y su paradigma muy presente hasta hoy en día. Vandana Shiva asociable también a lo que hoy se conoce como el ecofeminismo y que tiene que ver un poco con que la relación del ser humano, del hombre moderno, dice Vandana Shiva en ese libro, con la naturaleza es muy similar del hombre blanco moderno, ¿ya? El hombre blanco, de unos pocos hombres blancos privilegiados, ¿ya? Respecto a la naturaleza es muy similar a la del hombre con la mujer, ya vista la mujer como fuente de explotación, de reproducción, en fin. Ahora, estos paradigmas que fueron los que se impusieron, Bacon, Descartes fundamentalmente, están relacionados entre sí. Les decía que de alguna manera para Bacon los fundamentos del conocimiento se desprenden de los datos sensoriales, como están viendo. De hecho, en el Novum Organum, si lo leen, ahí se dan cuenta de que hay como toda una oda a los experimentos científicos, en fin. Mientras que Descartes más bien intentaba prescindir, sabemos, en sus meditaciones metafísicas de la experiencia, porque decía, bueno, si nos engañan a veces, lo pueden hacer siempre, entonces desconfiaba. Ahora, en el discurso del método, Descartes va a complementar el paradigma tecnológico de Bacon mediante su visión de los organismos a los cuales concibe como máquinas muy complejas. Descartes, que es como uno de los representantes máximos del paradigma característico de la modernidad, sabemos, concibe 2 realidades fundamentales, pensamiento y extensión, y de ese dualismo cartesiano se desprende el hecho de que existan 2 tipos de movimiento, ¿ya? El primero es incorpóreo, concierne al espíritu, al alma, a la sustancia pensante, mientras que el segundo es enteramente corpóreo, y ahí concierne a los animales. Entonces ahí queda la asociación animales, autómata, los animales máquina, los animales no sufren, ¿ya? Y reiterar nomás que si bien no es justo sugerir que con Bacon y Descartes se originaron las actitudes actuales especistas del siglo XXI, del siglo XX,
podríamos decir que su dimensión epistemológica sí se asentó con férrea solidez al academizarse y legitimarse mediante nociones técnicas y mecanicistas de la realidad. ¿Mm? Ahora, en la modernidad tenemos otras corrientes como el materialismo, el empirismo, que influyeron en los principios utilitaristas que empezaron a centrar su atención en los sentidos para pensar en el rol de la sensibilidad, para incluir a los animales en la esfera moral. ¿Mm? Y acá es interesante porque podemos decir, en el caso de Locke, de Hobbes, por ejemplo, ellos a través de su filosofía cimentaron gradualmente en la modernidad un referente alternativo al dualismo racionalista cartesiano, sobre todo en lo que se refiere al conocimiento. Existen otras filosofías, por ejemplo la de Schopenhauer, que también le concede, podríamos decir, entendimiento a los animales. Y respecto sí a Hobbes y a Locke, ellos piensan que el entendimiento es un proceso intelectual como sensorial y que también lo comparten los animales no humanos, que ellos también podrían ser, podríamos decir, Locke sostiene que también podrían conformar ideas simples, las cuales pueden retener a través de la memoria, en fin, ya es decir, se les empieza a conceder más facultades a los animales no humanos. E incluso Hume, ¿ya? Hume va a sostener explícitamente de que los animales, al igual que miembros de nuestra especie, les concierne una esfera emocional, ¿ya? Y que ellos pueden experimentar diversos sentimientos que los llevan a crear relaciones significativas con los individuos, en fin. Pero resulta que a pesar de todas estas cualidades, facultades que les concebían a los animales, los excluían, sin embargo, de la esfera del reino moral. ¿No? La excepción vendría a ser Schopenhauer, esa vendría a ser la gran excepción. Y aquí hay un giro importante y un cambio importante que se va a dar con Bentham, porque él sí que fue así el primero de la tradición que se centra específicamente en esta temática y de alguna manera, valiéndose de estos predecesores, enfatiza el rol sustancial de la dimensión sensorial y claro, es bastante lúcido porque no deja que jerarquías antropocéntricas de procedencia divina con el resto de las especies o determinadas carencias lingüísticas sirvan para o se constituyan en un obstáculo para incluir al resto de los seres vivos en la esfera, a los animales no humanos, estoy pensando en la esfera ética. ¿Ya? Y ahí están viendo ustedes la línea final donde Bentham dice, no debemos preguntarnos, ¿pueden razonar? Ni tampoco pueden hablar. O sea, todas esas cualidades no son relevantes, sino la más relevante de todas es, ¿pueden sufrir? ¿No? Y su postura es claro, es distintiva porque la capacidad de sufrimiento le otorga a todos los seres sintientes el derecho a ser tratados de igual modo. ¿Ya? De alguna manera, todos los seres sintientes van a tender a evitar el dolor y a buscar de alguna manera el placer. Entonces, si nos preocupamos por los intereses de los demás, eso lo tendría que determinar, sostiene él, no cualidades como que si puede razonar o no, si tenemos más vellos o no, sino que si pueden sufrir. ¿Ya? Eso es lo relevante. Y en un periodo, yo diría, importante de la modernidad, van a predominar estos dos principios éticos, los utilitaristas y los deontológicos. Y es interesante porque se podría decir que los principios utilitaristas van a estar presentes en quienes luego se vayan a dedicar mucho a temas de ética animal, muchos de ellos. Y se presenta la ética kantiana, ¿ya? Que es considerada como contraria en algunos aspectos a la ética utilitarista, ¿ya? Y ahí están viendo
esta alusión que tiene que ver con concebir a los animales como meros medios y que tiene que ver con el imperativo categórico kantiano que dice, bueno, actúa de tal modo, comienzo cita, que trates a la humanidad en tu propia persona y en la de los demás siempre también como un fin y nunca solamente como un medio. Pero queda todo el resto, entonces todos nosotros somos considerados seres humanos, bienes y fines en sí, pero todo el resto, todos los animales no humanos, todas las plantas son meros medios para fines nuestros, ¿ya? Y luego explícitamente sostiene que no tenemos deberes, no tenemos deberes directos para con los animales. Ahí están viendo la cita explícita que proviene de las lecciones de la ética, ¿ya? Y ahora para entrar al tema, porque queda muy poquito tiempo, al tema del ecocidio propiamente tal, ya con Darwin se empieza a mostrar que esta problemática, o sea, con, con su obra aparece el ser humano como uno más en la cadena evolutiva de la vida, ¿ya? Y eso es interesante porque ayudó a, uno podría decir, a tomar conciencia de la fragilidad de las especies y también la del ser humano. Es decir, no solo sirvió el origen de las especies como preludio en la reflexión relativa a la extinción en los marcos de la selección natural, sino también, podríamos decir, en el modo en que se genera conciencia del potencial destructivo del ser humano. ¿Mm? La situación contemporánea no solo de destrucción del entorno, sino también de autodestrucción, ¿ya? El daño a la naturaleza puede ser considerado entonces una forma de autodestrucción en cuanto involucra al individuo y por extensión también a la especie humana, tratándose de una destrucción activa del entorno natural necesario, podríamos decir, tanto para la vida del ser humano como para la preservación de la biodiversidad, ¿ya? Y uno de los temas que yo estoy estudiando a fondo es el ecocidio, y bueno, igual el fondesit mío se titula Ecosuicidología, ya fundamentos filosóficos para una ecosuicidología, y que tienen que ver como las formas de estudio y prevención, tanto de las dinámicas ecocidas como de los potenciales resultados autodestructivos, que incluso pueden llevar a un ecocidio. Sobre el ecocidio, en el artículo que quedó también para la bibliografía de este curso, se presentó el de ecocidio o autodestrucción ambiental. Allí habrán podido ver que fue un término que se acuñó en la década de los 60, ¿m? En tiempos de las guerras contra el sudeste, de la guerra de Estados Unidos contra el sudeste asiático, del prefijo oikos en griego, que significa casa, y del cual derivan tanto ecología como economía, eco, ya estamos hablando del ecocidio. El concepto ecocidio comprende en su origen todas aquellas prácticas bélicas que hicieron podríamos decir, de la naturaleza, del ambiente, un objetivo militar, ¿ya? Y a través de diversas premisas conceptuales, muchos especialistas han descrito similares situaciones, enfatizando los efectos devastadores de las sociedades que fueron afectadas de esta forma y que se traducen en una desintegración de los cimientos sociales, la organización política, claro, la complejidad económica que se pierde, las normas de civilidad en los vastos territorios colonizados o dominados de esta forma por el ser humano. Se trata de situaciones límite que trascienden dramáticamente los márgenes generacionales de quienes las desencadenaron. ¿Mm? Vieron ahí que Galston fue quien acuñó el término, luego un grupo de científicos, académicos le dieron una amplia difusión a su significado en vista de denunciar la destrucción ambiental y la catástrofe humanitaria que estaba teniendo lugar en Vietnam, en la guerra de Vietnam, porque
ahí se intentó, o sea, se dio la defoliación de las selvas, los bosques, la destrucción, ¿no es cierto?, de las cosechas, tanto en Vietnam como en las zonas fronterizas de Laos, de Camboya. Fue una estrategia militar de Estados Unidos contra los insurgentes del Vietcong y de la población campesina, a quienes buscaban negarle el alimento, destruyéndoles toda la cubierta forestal donde pudieran esconderse, para así forzar a través de la hambruna, de la contaminación, la migración obligada de ellos a las zonas que eran controladas, las zonas urbanas que eran controladas por Estados Unidos. Y es así como durante una década ya se lanzaron, por ejemplo, entre 1962 y 71, se rociaron más de 80 millones de litros de herbicidas y defoliantes. Ya solo, por ejemplo, en 1966 se rociaron aproximadamente 20 millones de galones de agente naranja. Ya fuentes vietnamitas calculan alrededor de 2 millones de víctimas humanas y 3 millones de hectáreas que fueron contaminadas por estos tóxicos. Y las secuelas que dejaron para la salud humana, ahí las están viendo como programa de guerra, y que devastaron el futuro en los millares de kilómetros cuadrados de bosques y tierras de cultivo que fueron pulverizados por estos herbicidas arcoíris, entre ellas el agente naranja, herbicidas arcoíris, porque ahí, como están viendo, al rociarlos, ya con el contraste del sol provocaban un efecto de arcoíris. Bueno, ahí se hizo patente la idea de que en Vietnam tuvo lugar un ecocidio y que como tal violaba el derecho internacional. Ahora, lo interesante es que, claro, el ecocidio va mostrando un fenómeno que de suyo revela del modo más trágico cómo el llamado desarrollo ha sido un mal desarrollo. ¿Ya? Sus éxitos no han conducido a la humanidad por los cauces del progreso ambiental, sino más bien por los derroteros del retroceso en el autoconocimiento meramente instrumental de la naturaleza. Y así aparece la complejidad del ecocidio, que no es independiente de otras dinámicas autodestructivas globales muy interconectadas entre sí. Pensemos en el consumismo, la población, la superpoblación humana. Todo eso afecta la capacidad de carga de la Tierra, lo cual influye a su vez en el cambio climático, en los problemas de escasez y gestión del agua, en los niveles de contaminación, deforestación, erosión, salinización, fertilización de los suelos, en definitiva, en las guerras derivadas por el control de los recursos naturales. Y ahí están viendo una definición de la capacidad de carga, y que se la entiende como la cantidad de individuos que pueden ser de cierta manera mantenidos por un medio ambiente, y podríamos decir de manera indefinida. ¿Ya? Es decir, cuando la carga es inferior a la capacidad de soporte del ecosistema, es posible aumentar la cantidad de habitantes. Al existir una densidad demográfica favorable, es decir, baja, se pueden elevar los estándares de vida. En cambio, cuando la carga aumenta, se sobreutiliza el medio. Y la naturaleza aparece así en el ser humano, que ha pasado a ser el ambiente común interactuado por distintos seres vivos, donde solo una especie, gracias a su especial capacidad biológica de razonar, logró imponerse sobre las demás, reificando la naturaleza desde dentro. Entonces ahí tenemos que el poderío tecnocientífico, subordinado al sistema económico imperante, la superpoblación, las guerras industrializadas, el cambio climático global, el consumismo, han conllevado que la actual situación no sea solo de destrucción, sino de autodestrucción. Y sobre la base de esa autodestrucción subyace una reificación específica de la naturaleza, causante de la degradación antropogénica de hábitats y la extinción en masa de especies. Y en una línea más biológica, y aquí es interesante, ¿ya? Porque Broswima en su libro Ecocidio escoge este término ya no para referirse solamente al contexto bélico de donde surgió, sino que lo hace para referirse a esta recientísima crisis de extinción masiva de especies. ¿No? Podemos decir que efectivamente existe una heterogeneidad de formas de relación de distintos grupos culturales con la naturaleza, ¿ya? Pero él nos hace ver que desde mucho tiempo hacia atrás
el ser humano ha ido sobreexplotando el medio en distintas zonas donde se ha ido asentando. El factor alarmante de hoy en día radica en que durante las últimas décadas el alcance de las acciones humanas se ha erigido con creces en el mayor escenario de degradación ambiental y exterminio antropogénico que se haya registrado en la historia, ¿ya? De ahí que entonces la situación contemporánea, claro, ya no nos hable solo de una situación de destrucción, sino que nos atañe a nosotros mismos como individuos y nosotros como perteneciendo a una especie de manera concreta. Bueno, tenemos esta distinción que hacen los paleobiólogos entre extinción de fondo y extinción en masa de especies. Podríamos decir, la extinción de fondo suele darse en una constante, luego de un periodo largo de tiempo en el que exitosamente la especie y su nicho ecológico logran perdurar sin cambios sustanciales. En cambio, las extinciones en masa, ahí ya están viendo que se trata de rupturas, ¿ya? Son más frecuentes, más rápidas, más profundas. Y numerosos científicos han afirmado que la actual extinción en masa de especies solamente es comparable con las 3 últimas grandes extinciones que tuvieron lugar en el remoto pasado geológico, ¿ya? La diferencia es que la actual sería una extinción antropogénica, ¿ya? Se hace también con una mirada retrospectiva, hay autores que ponen énfasis en que si bien hoy existe una ferviente discusión acerca, por ejemplo, de las causas, la intensidad, la extensión de las extinciones antropogénicas, muchos estudiosos sostienen que varias especies de animales de gran tamaño que sobrevivieron a las eras glaciales terminaron por extinguirse hacia el final de la última glaciación debido a las habilidades cinegéticas del ser humano. ¿Ya? Es decir, con la llegada de los seres humanos a los distintos lugares del mundo, empezó a tener lugar una devastación de la biodiversidad en la Tierra sin precedentes antropogénica y se desencadenó una extinción masiva ahora último, pero esta vez ya causada entonces por el ser humano. El caso más visible fue lo que sucedió en América del Norte, cuando dicen que el 95% de las especies de la megafauna se extinguieron precisamente cuando llegó el ser humano, entre 14.000 y 11.000 años atrás. Ocupaban métodos súper rudimentarios, ya como ahí están viendo cercar a los grandes animales con distintas armas más precarias, pero los llevaban hasta un precipicio o con fuego y los llevaban hasta un precipicio y ahí los dejaban caer. Luego sí, se empezó a reiterar este modus operandi, ¿ya? Podríamos decir que se descubrió una especie, ahí están viendo, y luego esas especies que vivían en lugares que fueron colonizados por poblaciones humanas, entraban en un precipitado proceso de agotamiento. Llevaba a una fase más reciente, pensemos en el siglo XIV, en el siglo XVIII, el comercio moderno de pieles condujo al exterminio de los animales de piel desde donde eran explotados, o el desarrollo tecnológico del siglo XVIII que hizo despegar el comercio, la caza comercial de cetáceos, y bueno, luego eso llevó a que en unas pocas décadas la persecución, excesiva caza industrial de las ballenas hiciera descender drásticamente sus poblaciones, las poblaciones explotadas, y poniéndolas en riesgo de extinción. Entonces, bajo la óptica del concepto ecocidio, este modo de relacionarse con el resto de las especies parece hacer girar el universo en un patrón donde el especismo, la reificación, la destrucción no ha sido necesariamente la excepción, sino más bien la regla. Lo fatalmente novedoso es el impacto de este tipo de acciones, ¿ya? Y que son en el fondo perpetradas por el ser humano. Este trágico desenlace que se da en poblaciones que incluso han desaparecido
Hay autores, no sé, como Jared Diamond, se menciona casos como la isla de Pascua, que es el más cercano a nosotros, como en el siglo XVI, se sobrepobló la isla, se dividieron, ¿no es cierto?, en dos bandos, explotaron los recursos naturales, consumieron todo, la población de ser poca aumentó mucho y luego descendió abruptamente, ¿ya? Y también se plantea que eso ha ocurrido con especies animales, ¿no? Que ocurrió en los renos, por ejemplo, de la isla San Mateo, donde eran unas pocas docenas de renos, después llegaron a ser miles, consumieron todo lo que había y sus poblaciones descendieron bruscamente, ¿ya? El temor de muchos estudiosos es que eso pueda ser lo que le ocurra al mundo globalizado, ¿ya? Que esta forma preindustrial de ecocidio pueda ser lo que le ocurra a este mundo, a este planeta Tierra. Entonces, al menos en el Fondesit que actual, el mío sobre los fundamentos filosóficos para una ecosuicidología, se reflexiona ya sobre esa humanidad cuyo desarrollo natural se caracteriza en haber construido la historia y legar simbólicos avances, eh, pero que degrada el entorno. Por lo tanto, es agente de esa naturaleza a la cual cree enfrentarse. Así como por extensión podríamos decir, el microcosmos pertenece al macrocosmos en el que está inserto. No somos independientes de él. En ese sentido, el suicidio individual, incluso, y aquel pensado en términos ambientales, no son fenómenos sustancialmente diferentes entre sí, y pensar uno ayuda a reflexionar sobre la naturaleza autodestructiva del otro, ¿ya? La actual devastación planetaria, reitero, puede ser considerada no solo una forma de destrucción, sino también de autodestrucción en cuanto involucra al individuo y a la especie, atentando contra la biodiversidad y los ecosistemas precursores de la vida en el planeta, ¿ya? Los escenarios de desastre ecológico pueden llevarse en su estricto a casos también de suicidio ambiental, ecocidio o un mal progreso que desemboque en la autodestrucción de la humanidad, ¿ya? Es así como la ecosuicidología lo que plantea es un desafío de la época del que la filosofía no es ajena y que tiene que ver con hacerse cargo de las distintas aristas del fenómeno ecocida y ecosuicida con las correspondientes condiciones de prevención como las de supervivencia, ¿ya? En ese sentido, la ecosuicidología se plantea como el estudio filosófico de esas dinámicas ecocidas, ¿ya? Y tratar de evitar las variantes destructivas y autodestructivas, ecosuicidas. El ecosuicidio, estimadas y estimados, obviamente alberga una problemática desconcertante. O sea, el hecho de que la vida humana esté corriendo hoy más que nunca el riesgo de extinción precisamente en el antropoceno, ¿ya? En el llamado así antropoceno es donde corremos el riesgo de mayor extinción. O sea, el riesgo de extinción me refiero de manera mucho más amplia. La eventual desaparición de la humanidad por causas antropogénicas trasciende con creces al ser humano. En la era de la sobrevivencia, el problema afecta desde ya al resto de los seres vivos, ecocidio, y tiene efectivamente como resultado potencial la muerte en masa de especies, incluyendo la humana, ¿ya? Como una de las que puede engrosar la lista de especies que pueden desaparecer. La ecosociología no busca ante todo entonces sondear como un problema meramente biológico, sino esencialmente filosófico y de máximas repercusiones éticas, las pérdidas globales de especies por múltiples causas antropogénicas. Un primer paso es la detección y tratamiento de determinados móviles ecocidas que se están volviendo contra sí y están atentando contra las bases sistemáticas que han sostenido la vida en el planeta, ¿ya? Uno de los mayores desafíos de la ecosuicidología o una ética para la sobrevivencia es evitar escenarios de esa índole mediante la concreción de una extensión del campo ético hacia otros
seres vivos no humanos. Muchas gracias, estimados y estimadas, estimadísimas. Me dijeron que estaba bien, que me explayara más o menos 1 hora para así poder dar unos minutos para eventuales preguntas, Sandra, observaciones. muchas gracias. En el chat hay una serie de preguntas y comentarios si los quieres ver. Ah, ya. Voy a dejar de compartir, ¿ya? Para así poder divisar el chat. Vamos. Mientras lees tú un poquito, Sandra, las preguntas que están en el chat, que son muy pertinentes, bueno, junto con agradecerte y dejar ahí las lecturas de lo que acabas de presentar, dos cosas. Una, la idea para quienes estamos en la sesión y contigo, que este es un taller de investigación, o sea, el Centro Chic es un centro de investigación y que tiene este tema, de tal manera que pensemos cómo podemos ser críticos con distintos conceptos. Le preguntaba por interno a Flavia Morelos, por las extinciones tempranas de la megafauna en el Holoceno, en que es un tema bien complejo, múltiples interpretaciones, hasta cómo acompañarnos con y desde Sandra en un tema que es de vida o muerte literalmente. Insistir en eso, que este es un taller de investigación y que el viernes vemos cómo las distintas hebras de quienes estamos trabajando, desde estudiantes, profesionales, técnicas, técnicos, investigadores en el CHIC, podemos ayudarnos a sacar adelante este tipo de conceptos y recomendaciones y ojalá algunas inspiraciones. Y lo segundo que van a quedar grabados y queda entonces después de la sesión también esta posibilidad de interactuar y durante esta sesión creo que Paula es quien mejor nos puede ir ayudando a dar las palabras amablemente y Sandra tú puedes también auto ver con lo que está en el chat. Ujú. Perfecto. Chiquillos, si quieren comentar lo que han puesto en las preguntas que han puesto, vayan levantando la mano, vamos dando la palabra. Tenemos 20 minutos precisos, o de 18 mejor, porque Sandra tiene que huir después a una clase. Así que sea lo más específica posible su pregunta, no se explayen mucho. Tengo preguntas por el chat y también veo que Cristian Flores está levantando la mano. Sí, cortito. Más que nada, basándome en una de las primeras dudas que surgió en el chat y que tú lo tocas un poquito en la lectura que tuvimos de ti, que si ahondas digamos, en tu nuevo trabajo de ecosuicidología, el explorar, ¿cierto?, que el término especismo se abarque no solo especies no humanas, ¿cierto?, animales no humanas, sino que ya extender el término hacia digamos, componentes vegetales o incluso componentes abióticas de los sistemas, ya que, por así decirlo, el término especismo es fácil explicarlo en el sentido de la empatía, ¿cierto?, con otras especies en base como a lo similar, pero quizás en las plantas o en otros componentes es un poquito más complicado de entenderlo. Muchas gracias, Cristian, por la pregunta. Es súper relevante. Y, y sí, o sea, efectivamente no es común, ¿ya? No es común, sobre todo hay distintas razones, ¿ya? Bueno, saben ustedes que en la década de los 70 se dio con mucha fuerza todo el movimiento de liberación animal, de la ética de los animales, ¿ya? Estos últimos años ha entrado ahora con mucha fuerza el estudio de las plantas, de los vegetales, con Mancuso, con, con Marder, Paco Calvo, que vino a una actividad de CHIC el año pasado. Es decir, se están haciendo muchos estudios sobre el tema de la inteligencia en el mundo vegetal, ¿ya? Ahora, con lo que yo me he encontrado, con la literatura que yo me he encontrado, es
que en general explícitamente no se habla de especismo cuando se refiere a los vegetales. En mis publicaciones sí está presente, pero digo, en general no. Y lo que he encontrado es que no todos, pero hay, hay como una tendencia o que igual ha ido cambiando, pero que se piensa erróneamente desde la ética animal. Algunas posturas piensan que al extenderlo a los vegetales, al resto de los reinos, como que de alguna manera quedaría invisibilizada o como más ridiculizada, digamos, este, este sentir con, ¿ya? De incluir, digamos, a todos en la esfera ética, ¿ya? Entonces, las posturas son muy diversas, ¿ya? Pero, por ejemplo, de modo no explícito, ¿ya? Uno podría decir que la obra de Vandana Shiva, Cosecha robada, Abrazar la vida, en general, ella se enfoca sobre todo en los vegetales, ¿ya? En los vegetales y podríamos decir en los vegetales con un valor más bien inherente, ¿ya? Entonces, desde mi punto de vista, ese extensionismo es necesario, ¿ya? Es súper necesario. Y digamos, todos los estudios del reino vegetal, digamos, apuntan hacia allá. Se les está reconociendo eh, incluso, bueno, se les está reconociendo muchas capacidades a las plantas, ¿ya? O sea, por ejemplo, las plantas son los árboles, tienen inteligencia, pero no tienen cerebro, ¿ya? Entonces, los árboles pueden respirar, pero no tienen pulmones, así como tiene el ser humano. Lo mismo se está aplicando para la posibilidad, por ejemplo, de sentir dolor, ¿ya? Ya no tienen sistema nervioso, pero tienen otros químicos, en fin, que muestran que su liberación también ocurre en el caso de los seres humanos cuando están estresados, cuando han sido lesionados, en fin, entonces también podrían ser seres sensibles que tienen la capacidad de, de padecer, digamos, ¿ya? Entonces, a mí me parece que es absolutamente necesario este extensionismo del especismo, de los móviles no especistas, digamos. No sé, Súper. ¿Alguien más, chiquillo, quiere? O tú, Sandra, ¿viste alguna? Mire, sí, Don José Tonto está ya. levantando la mano. Sí, interesante Ajá. el concepto. José, Nunca había escuchado esto. No sé si escucha bien o no. Nunca había escuchado, primera vez que estoy llenándome con el concepto, pero yo trabajo por los canales, hago expediciones. Y entonces hace varios años he visto en los canales especies que nunca antes había. Y estoy hablando del bisón. Si estamos hablando de ecocidios, que se refiere, al parecer, desde mi perspectiva, tal como lo entendí, o tal vez lo entendí mal, que son actos de los seres humanos, que tienen más poder de devastación. Y en el caso del bisón, digamos, que son entre animales, no sé si también el concepto también se aplica a esos elementos, es que hay una gran devastación. Y de hecho había cualquier cantidad de aves endémicos de la zona, ahora ha desaparecido, está desapareciendo poco a poco. Y entonces, en términos perspectiva, digamos, en una visión somera, posiblemente este nuevo elemento, que es el bisón, está provocando un daño tremendo a la fauna de esta región. Se podría ejemplificar desde la perspectiva del concepto de ecocidio, nueva realidad que se está viendo mucho en este tiempo.
Claro, interesante pregunta, estimado José. El ecocidio aparece como una extinción en masa de especies por causas antropogénicas, ¿ya? Y aunque no parezca tan visible, de alguna manera podríamos decir que el bisón, em, el bisón llegó por, por responsabilidad humana. Entonces, podríamos decir que derivado de ciertos hábitos que tiene el ser humano, como vestirse con pieles, vestirse a través de esos animales, llevó a que en un momento se llevaran a cabo empresas, se los trajera para acá de manera más masiva y luego por irresponsabilidad, descuido, se los liberara, ¿ya? Entonces, estoy pensando un poco, José, lo que respondería, por ejemplo, Hans Jonas, ¿ya? Hans Jonas dice que solamente el ser humano es responsable, ¿ya? Por otros seres humanos. ¿Sí? Hubo cuando una vez le criticaron a un amigo de Peter Singer, bueno, ¿y por qué yo no me voy a poder comer dejé de ser vegetariano el día que me di cuenta que abrieron un pescado y él se había comido otro pescado? O sea, como que es parte de la cadena de la vida, ¿ya? Y claro, y desde una perspectiva más jonasiana diría, bueno, pero el ser humano puede ser responsable, puede reflexionar sobre estas problemáticas y puede ser entonces el responsable por otros seres vivos, no así otros seres que por sobrevivencia necesitan del resto, Mm. alimentarse del resto. Entonces, en definitiva, el bisón, por responsabilidad humana que llegó acá y que está causando el desastre ecológico que ocurrió, que está presente, digamos, que sigue presente. Entonces yo diría que sí, que sería una forma, es una acción la introducción de distintas especies que han sido tan letales, claro, puede llevar a prácticas, a dinámicas ecocidas. Sí, no, perfectamente, y quedó muy claro. O sea, si uno piensa, el bisón no llegó solo acá, viene de otras partes del mundo, y entonces el culpable en el fondo es el ser humano. O sea, está en la misma línea, digamos, en la línea antropogénica, digamos, la destrucción del medio ambiente, del ecocidio. Sí, perfecto, no, no tengo ninguna duda. Antes sí tenía duda porque estaba pensando no en términos eclécticos, sino que a un problema en particular. Pero con esta visión ya es otra forma de ver el mundo. Sí, no, y agradezco mucho tu intervención, José, porque también permite muchas veces aclarar ciertas como jibarizaciones que se hacen, no sé, po, de los animalistas, o que se los culpa a ellos, no sé, de la gran cantidad de, por ejemplo, eh, perros asilvestrados que también son un problema muy grande, ¿ya? Pero casi como que por culpa de ellos es que no se puede hacer nada con estos perros que andan ahí sueltos y que son tan peligrosos. Efectivamente son peligrosos, efectivamente son un problema, pero finalmente han sido los seres humanos los que los han abandonado y que no han tenido una tendencia responsable con ellos. Entonces, se pasa ahí por todo un tema de educación también, que debiera estar enfocado en las personas para que si en algún momento se decide hacer algo con ellos, no tener el problema en 2 años más, digamos, y de nuevo tener en un par de años
lleno Chile de perros que han sido abandonados, y en fin. Y eso en Puerto de ya existe ya, Mm, porque llegaron, no es que haya llegado solo, sino que el hombre trajo perros y lo dejaron abandonados por ahí. Y ahora son perros salvajes. Así que el perro en sí no tiene la culpa, porque tiene que subsistir, tiene que vivir. Pero el culpable en el fondo, tal como usted me estaba hablando hace un rato, es el producto de que el ser humano llevó estos animales acá y eran demasiado, entonces la gente no empezó a cuidarlo, sino que yo creo, empezó a abandonarlo. Entonces los perros por sí solos empezaron a buscar sus alimentos y ahí se arrancaron del cuidado, entre comillas, de los seres humanos. Ahora hay gran cantidad de perros salvajes que pululan por esa parte de la Patagonia, en el norte de Natales, Puerto de. Hay mucho. me imagino, sí, sí es un gran problema. Eh, Oye, hay varias preguntas en el chat, reflexiones también profundas. Hablan, por ejemplo, de las cosmovisiones no occidentales, o cómo podríamos de alguna manera eh, disminuir, digamos, nuestro especismo. Yo creo que muchas veces la manera de pensar de nosotros determina nuestro actuar, sin duda, ¿ya? Entonces, Ah, mm, efectivamente, con el mecanicismo, todo eso, hay una visión de la naturaleza que es distinta, por ejemplo, a la de muchos de nuestros pueblos originarios, en las que se habla, por ejemplo, de Pachamama, ¿ya? El concepto de madre tierra. Se piensa, eso es bien importante porque se piensa que es distinto concebir un mundo en términos de materia y movimiento, ¿ya? Y que por lo tanto tiene que ser explotado, así como se sugirió con Bacon, una naturaleza inerte que tiene que ser explotada como una máquina, ¿ya? Controlada, digamos, para el progreso humano, a tener una visión de la tierra como Pachamama, ¿ya? Porque, bueno, a una madre no se la explota, ¿ya? Sino que hay una relación distinta, ¿ya? Una relación de aprecio, de cariño. Entonces, se pueden rescatar muchas cosas de visiones no occidentales que pueden ayudar a tener una visión menos especista. O sea, si me preguntan en términos de ética animal, la cosmovisión que sin duda ha sido como la que ha tenido mayor respeto por los animales no humanos, son los Jainas en India, ¿no? Ellos son los que usan como esta especie de mascarillas para no respirar y absorber algún insecto. Cuando llueven, los monjes procuran no salir para no pisar a los insectos que después de las lluvias pueden salir sobre la tierra. Llevan una dieta vegana, fueron los que extendieron el veganismo por todo India, ¿ya? Entonces, abrirse a esas cosmovisiones, que es de alguna manera también a lo que llama la ética biocultural, eso puede ayudar a disminuir las propias prácticas especistas. Tengo dos preguntas, una de Apellinao y otra de Elke, que las voy a responder muy breve porque después me tengo que ir a una reunión, a una clase reunión, ¿ya? Cuéntenme. Sí, Mari, mira, yo más bien, más que una pregunta, es como una reflexión que la dejé en el chat y no me quería quedar con esta sensación en la guatita de no decirlo y compartirlo, que tiene que Sí, ver con que es una algo de lo que se habló en un principio, del genocidio también. Creo que los territorios de las primeras naciones y en el contexto particular acá, al sur de Chile, Abya Yala, ha habido un genocidio y un colonialismo tremendo que ha desequilibrado los ecosistemas completos con su gente y sus culturas.
Entonces, desde ahí, lo que nosotros hablamos acá como mapuche es este desequilibrio que creció y es insaciable. Entonces, lo que estamos hablando ahora, esto a nivel de ecosistemas o las crisis de los ecosistemas, la crisis a nivel de especies, tiene un origen un poco más atrás que tiene que ver con este despojo, desplazamiento y exterminio de ciertos pueblos y ciertos hermanos de los distintos territorios. Entonces, mientras no haya un reconocimiento y una remediación o entender que existen otras lógicas como visiones, como existencias, va a estar difícil frenar todo esto. Entonces, y cuando se habla, me hace ruido también cuando se habla del ser humano. Y nosotros acá hablamos de un tipo de ser humano que funciona en una lógica que es la hegemonía, el paradigma dominante, el colonialismo, lo que niega lo distinto. Entonces, desde ahí mi llamado es hacer estas separaciones para reconocer otras lógicas epistemológicas también que tienen su origen porque la verdad es como que en este relato occidental eh, hay otras verdades y mi llamado es un poco a eso. Comparto plenamente, comparto todo lo que señala respecto al reconocimiento, recomendar el libro de Asmapu de Elisa Loncón, un libro precioso en el que igual está abordada la temática del reconocimiento de estas prácticas históricas de discriminación. Y sin duda, lo que pasa es que me refería más a ser humano porque estaba presentando precisamente cómo el especismo está muy anclado en las cosmovisiones occidentales que han sido las que se nos han enseñado, en las predominantes, en la enseñanza media, ¿no es cierto?, la educación escolar, luego en filosofía en la universidad, y que han, digamos, terminado marcando el paradigma occidental. Pero sin duda estamos todos llamados a salirnos de esa forma de concebir las cosas. Así que parte de eso, digamos, es la labor, los desafíos de la ecosociología también. Muchas gracias, Apellinado. Y culmino con que Disculpa, Sandra, un segundito. Mientras él que hace su pregunta y tú contestas, les digo a todos, porfa, que vayan prendiendo sus camaritas para tomar las fotos. Porfis. ya. Hola Sandra, muchas gracias por la charla, muy interesante. Y bueno, tenía una duda porque justo hemos hecho un trabajo sobre la percepción de los perros asilvestrados en Twitter y lo que salió ahí como mayor problema, digamos, es que hay diferentes visiones de mundo que son los zoocéntricos versus los ecocéntricos o bien los conservacionistas versus los animalistas, que no, por esa razón como que no, los políticos como que se hacen varios intentos y no se logra una solución. Por lo tanto, quería saber si desde la ética hay como conceptos para reconciliar puntos de vista o éticas muy opuestas o cómo podemos acercarnos a esa problemática, que son como muy extremos estas posiciones. Efectivamente, gracias a Elke por la pregunta, la preocupación, porque eso es real lo que plantea Elke. O sea, dentro de la ética animal muchas veces ellos sienten que son incompatibles ciertas prácticas conservacionistas, ¿ya? En las que, no sé, por ejemplo, se quiere, ¿qué ha ocurrido igual? Se quiere trabajar para que en determinadas áreas ya no hayan más ovejas, sino que nuevamente puedan haber huemules, pumas, en fin. Y eso lleva a, estoy dando un ejemplo, así imaginando, ¿ya? Para extremarlo. Y eso lleva entonces, ya, nos tenemos que deshacer de todas las ovejas del lugar, ¿ya? Entonces, eso crea muchas veces posturas de personas que se dedican en la ética animal a verlas como irreconciliables entre sí y otras posturas
de quienes pensamos que pueden ser compatibles ambas éticas, reconociendo sí este tipo de aporías que se pueden dar. ¿Ya? O como por ejemplo proteger, ¿por qué proteger a un animal y no a otra, y no a otro animal? Por un factor meramente estético, porque al ser humano, no sé, le resulta más bello cuidar a un oso panda, a un huemul que a otro animal que puede ser feo. Ya, todas esas son problemáticas, digamos, eh, que hacen que muchas de estas posturas se puedan volver en contra unas de las otras. ¿Ya? Yo diría que lo que hay que poner énfasis es que ambos están preocupados por no provocar, o ambas debieran estar orientadas a intentar de no provocar un daño evitable a otros seres vivos no humanos, ¿ya? Eso yo creo que es como el fin último tanto de conservacionistas como, debiera ser como el fin último de conservacionistas como de personas que se dedican a estudios de ética animal o zoocéntricos, como tú lo llamabas, el que recién. Perfecto. Sandra, no te quitamos más tiempo, sabemos que tienes que partir corriendo. Muchas gracias por esta linda y esclarecedora presentación. Eh, Bueno, Nos vemos, chiquillos, entonces, todos, chiquillas y chiquillos, un abrazo. estudiantes, estudiantas. Nos vemos el próximo viernes en nuestro seminario.